Vamos a continuar con el doctor Javier Nájera González. Voy a ser muy breve en su síntesis curricular, toda vez que nos tenemos que seguir ajustando al tiempo de 15 minutos. Bien, el doctor Javier Nájera González tiene una formación de licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla C, maestro en Ciencias Penales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como también obtuvo el grado de doctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene su doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Es investigador nacional nivel 1 por el TESNI, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Bien, se ha desempeñado en varias actividades en el Poder Judicial Federal, secretario interino de Estudio y Cuenta en el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, así como también secretario interino del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, secretario de base en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Tiene actividad docente universitaria, tanto en estudios de licenciatura como de maestría en Derecho. Bien, sus publicaciones, entre otras, cabe mencionar la importancia de la integración del bien jurídico por Editorial Porrúa, la construcción de las normas penales, autor del ensayo intitulado Aproximación a las modernas teorías criminológicas en la obra conjunta titulada Apuntes Jurídicos de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, editado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2006. Bueno, omitimos otras de sus producciones de libros y artículos y bueno, vamos a darle una cordial bienvenida al doctor Javier Nájera González, quien va a exponer este día el tema pobreza y empobrecimiento de la justicia penal en México. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. Agradecido siempre con usted por el espacio académico, con nuestra querida Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tanto nos ha dado y seguirá aportando a las futuras generaciones interesadas por el estudio del derecho. Es un honor para mí compartir ponencia con tan célebres conocedores, maestros y doctores aquí presentes y además, pues bueno, siempre abierto a estas nuevas ideas que van surgiendo y que gracias a su esfuerzo se ven realizadas hoy en esta ponencia internacional. Bueno, pues dando inicio aquí a nos toca, a las ideas que nos toca exponer hoy, quisiera decir que los pobres siempre han sido los grandes olvidados del sistema, porque el pobre tiene que vencer los obstáculos de tiempo y desgano del aparato de justicia para involucrarse en los asuntos de quienes pocos les pueden llegar a aportar. Existen muchas excusas para eludir el trabajo de investigación eficiente por parte de los agentes del Ministerio Público y el debido esclarecimiento de los hechos aún en la etapa de judicialización. Todo ello ha incidido en resultados objetivos poco alentadores para quienes tienen la noble tarea de procurar o impartir justicia en términos generales. Así que de nada sirve tener un sistema penal acusatorio moderno, una explosión pletórica de leyes y tal, para la víctima, en fin. Si en la práctica los vicios siguen apareciendo como formas de eludir la verdadera aplicación de la justicia en distintas fases del procedimiento. Y cuando en el caso concreto los afectados o los involucrados en el drama penal son los pobres, bien sea como víctimas, ofendidos o imputados, el asunto se agrava para ellos de una manera inusitada. Mucho de eso tiene que ver con el simple hecho de que los recursos materiales son importantes para que se logren los resultados deseados, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad carente de valores y respeto, debido a la existencia de normas cada vez más permisivas y flexibles, que sin proponérselo tal vez, marginan a la pobreza al grado del olvido y fomentan el desgano de las autoridades
para el cumplimiento con eficacia y eficiencia de su sagrada labor. Debemos decir que la pobreza como fenómeno ha sido cuantificada de diferentes maneras, ¿verdad? En el ámbito internacional, en forma absoluta, relativa, directa, indirecta, objetiva, subjetiva. Pero ha sido la combinación de todos estos métodos la más eficaz que actualmente se considera para su debida cuantificación. Desde una perspectiva monetaria, la pobreza se entiende como la imposibilidad de alcanzar niveles mínimos de utilidad, lo que bajo ciertas condiciones se puede expresar a través del ingreso y el consumo. Son carencias en la vida de una persona que limitan su capacidad de satisfacer un conjunto de elementos básicos para el desarrollo de una vida plena en sociedad. El ingreso es el medio que permite a los individuos acceder a condiciones que permiten realizar acciones valoradas como el simple hecho de alimentarse, asistir a centros educativos, participar en sociedad de una forma adecuada, formar parte de redes sociales, y todos ellos pueden llegar a considerarse logros en sí mismos o medios para obtener otros logros, a los que la pobreza está impedida en muchos casos. El enfoque monetario utiliza el ingreso per cápita. Sin embargo, las prioridades individuales del gasto del ingreso dependen de los objetivos que se valoren y en función de estos hay variación en los niveles de bienestar alcanzados. Por ello, los recursos disponibles para una persona pueden ser un indicador imperfecto para determinar las libertades económicas que puede lograr, ya que las características personales y externas de un individuo generan variaciones en la transformación de esos recursos y bienes en cuanto al logro de sus respectivos objetivos. Por ello, se estima que es más apropiado medir los ingresos de las personas en sí, que varían año con año, pues el gasto es más estable, ya que los hogares no modifican sus hábitos de consumo al producirse disminuciones considerables de sus ingresos. El gasto depende más del concepto de renta permanente que de los ingresos actuales. La pobreza, según definición de la Organización de Naciones Unidas, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye, entre otras condiciones, el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como el acceso a la información. En ese sentido, se considera pobreza cuando una persona no tiene acceso a las mínimas condiciones que le permitan el desarrollo de una vida básica y digna. La pobreza puede ser medida de diferentes parámetros, incluso tomando en cuenta el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza humana, el índice de Gini y la brecha de pobreza. Sin embargo, todos estos aspectos multidimensionales de medición de la pobreza no, tienen incluso que ver con la incidencia a la posibilidad de lograr una vida larga y saludable, la obtención del conocimiento y un estado de vida que en términos generales se considere decente. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval, utiliza esta metodología multidimensional para la medición de la pobreza, que incluye 9 indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a las carreteras pavimentadas. Esto tiene su fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley General del Desarrollo Social, y con apoyo en estos, el Coneval tiene la función de realizar esa medición multidimensional de la pobreza cada 2 años en el ámbito nacional e incluso por cada entidad federativa. Para ello debe utilizar la información generada por el INEGI, y de esta manera, retomando esta información de ingresos y gastos de los hogares obtenida por el INEGI como una fuente básica de información, mide de esta manera el nivel de desgregación social y de pobreza. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Bueno, pues la pobreza
Es un problema complejo que puede tener múltiples causas. Algunas de las causas de la pobreza en México son la desigualdad económica y social, el desempleo, la corrupción, los problemas educativos, los bajos ingresos en muchos puestos de empleo o el crecimiento demográfico poco equilibrado. Y por lo tanto, todo esto tiene que ver con el desarrollo del logro de una vida adecuada para la población en general. Es una de las principales limitantes al desarrollo educativo. Muchos niños no tienen un bajo rendimiento escolar y bajas condiciones de vivienda que se traducen en una falta de ventilación adecuada, de iluminación, de mobiliario y espacio adecuado para realizar tareas escolares, lo que se traduce en altas probabilidades de tener un bajo nivel de rendimiento académico, con posibilidades de perpetuarse a través de subsecuentes generaciones. ¿Y todo esto cómo influye en la procuración de justicia? Bueno, la pobreza es un factor de exclusión que afecta a muchos aspectos de la vida, incluyendo el acceso a la justicia. La falta de oportunidades económicas y la desigualdad social contribuyen a la pobreza y a la exclusión de la persona en todos los ámbitos de la vida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que México enfrenta una grave crisis en materia de procuración de justicia y administración de justicia, pues los resultados son insuficientes tanto en el orden federal como en el orden local. Existe una gran brecha de impunidad e inseguridad, pues la probabilidad de que se esclarezca un delito en este país es solo del 1.3% a nivel nacional. O sea, 98.7% de impunidad reina en nuestro México. Inclusive es menor esta cifra en estados como Guerrero, que es del 0.02%, lo que equivale a que 1 de cada 500 delitos son los que se llegan a resolver. En Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas, las cifras son inferiores a 0.06%. La criminalización de la pobreza es una realidad en México, donde se detienen más delincuentes que han cometido delitos menores y proporcionalmente menos delincuentes por delitos graves. En el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías IEDF 2021, emitido por Impunidad Cero, se advierte que la Fiscalía de Puebla fue catalogada como la peor fiscalía del país. Esto es debido a que fue detectada como la cuarta institución con peor presupuesto, ¿verdad? Solo detrás de Veracruz, Yucatán y Tlaxcala. Es una de las instituciones que cuenta con menor número de agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes, con altos tiempos de espera y la séptima en impunidad en homicidio doloso. Es la segunda entidad federativa, Puebla, en que menos confía la población por su notable ineficacia en el esclarecimiento de los hechos. En el país es alarmante el índice de homicidios dolosos que gozan de impunidad, pues solo el 10% de los casos investigados obtienen una sentencia condenatoria, lo que significa que en este rubro delictivo la tasa de impunidad nacional es del 90%. Y si a estos datos se les agrega la pobreza de las víctimas directas e indirectas, pues el nivel de probabilidades de esclarecimiento de los hechos es casi nulo. Esto es así, pues para que los casos investigados requieren una constante vigilancia por la parte interesada, ya que los agentes del Ministerio Público tienen tanta sobresaturación de trabajo que en la mayoría de los casos solo atienden lo que consideran prioritario o donde hay línea, incluso política, aumentando con ello el rezago de los demás asuntos. Es un hecho notorio que se le pone más interés ahí donde los agentes ven un tipo de estímulo material por su trabajo, que aquellos donde brilla el ausentismo de la parte interesada para que culminen sus investigaciones. Y en ese sentido, los pobres se llevan la peor parte. En la alineación del programa presupuestario de 2023 de la propia Fiscalía General de Justicia de Puebla, marcan como su línea de acción fomentar la cultura de la denuncia de la población. Sin embargo, no basta con que trasladen la culpa a la población
por no tener la cultura de la denuncia, según se ha dicho anteriormente, ¿verdad? La tasa de desconfianza hacia esta institución es enorme. Recuérdense, la segunda más grande del país. Y esto sucede debido a que cuando se acude a una agencia del Ministerio Público, aquí en Puebla, lo primero que se encuentra el usuario de dicho servicio es la disuasión, pero no como en la teoría criminológica de la deterrence, la disuasión del delincuente para cometer delitos a través del endurecimiento de los blancos, el target hardening que nos hablan los maestros ingleses, como Ken Peace, etc., sino la disuasión que comienza con un primer filtro plagado de preguntas efectuadas por los guardias, efectivamente, por los guardias que resguardan la entrada de los recintos donde trabajan los ministerios públicos. Y ya pasado ese filtro, ¿verdad? ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Dónde fue el lugar de los hechos? Etcétera. Y si se llega a encontrar el Ministerio Público, entonces ya pasas a el segundo filtro, que es el del propio agente del Ministerio Público, que con su ya sobre su saturada agenda, lo único que quiere es que no le traigan más asuntos por el mismo sueldo que cobra cada 15 días. Pasado esos filtros y viniendo el tamiz de los propios agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, ellos verán si es adecuado o no recibir la denuncia o querella, casi siempre buscando pretextos para evitar que esta sea presentado por el justiciable. Esto es así, pues la presentación de cada nueva noticia criminis implica un aumento a sus sobresaturadas actividades. De modo que si no se incentiva materialmente, en el caso concreto, un interés por la realización de sus actividades, la consecuencia para todos y sobre todo para el pobre será el olvido de su problema y el incremento del rezago en esas investigaciones. Puesto que hay que estar acudiendo constantemente a ver que se avancen las investigaciones y si no, pues estas sencillamente se archivan con el paso del tiempo. Esto implica lógicamente gastos de traslado, descuido del pobre de sus trabajos y del no pobre también, ¿verdad? Y de las actividades habituales que todos realizan, todos los que hayan sido víctimas de un delito, con la consecuente posibilidad de pérdida de ganancias para la supervivencia en el caso de los pobres. Y al final, de todos modos, y solo si es vigilada, cada diligencia por diligencia, se podrá llegar a un aparente esclarecimiento de los hechos, porque acuérdense que aquí estamos hablando de una verdad procesal, no de una verdad real. La evaluación del desempeño del avance de indicadores del segundo trimestre de abril a junio del ejercicio fiscal de 2023 del programa presupuestario E090 para persecución de delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, en el indicador denominado porcentaje de carpetas de investigación determinadas bajo la narrativa acceso a la justicia a víctimas de delito mediante la eficiencia y eficacia en carpetas de investigación proporcionadas, tienen una meta anual del 76.6%, pero lo cierto es que la evaluación de enero a junio de este 2023 sigue en semáforo rojo y no se le ven formas de que vaya a subir, por lo menos en un futuro inmediato. Y por el contrario, en otros rubros, ni siquiera ha empezado a hacerse algo para aumentar ese tipo de deficiencias. Me refiero a los rubros de métodos y técnicas científicas de investigación forense certificada mediante procesos de calidad supervisados, ¿verdad? Tampoco se ha hecho nada, están en semáforo gris, ni siquiera llega al semáforo rojo. El porcentaje de la población de 18 años o más que identifica al Ministerio Público y procuradurías estatales y le inspira mucha o algo de confianza. O bien el porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al momento de la denuncia por parte del Ministerio Público fue calificado como bueno o excelente. Son las propias cifras que nos da la Fiscalía General de Justicia en Puebla, tomando como un
pequeño aspecto de la pulsación de la realidad para este año 2023. O sea, el panorama es gris. Ahora imagínense para los pobres. Finalmente, todos estos problemas aumentan en la judicialización, puesto que también queda a libre y absoluto arbitrio de los jueces, en este caso de control, el determinar delitos no flagrantes, sobre todo de índole socioeconómica, qué delitos merecen o no ser estudiados, y finalmente que se pase aquel filtro del artículo 141. De que primero se cita al imputado por las buenas para la audiencia oral. Ya es una falla recurrente que siempre que acude el notificador de Casa de Justicia a esta primera citación, la gente se niega y por lo tanto se traslada de nuevo a la gente del Ministerio Público y a su vez a las agentes de la Policía Ministerial el tener que rendir un informe para ver si efectivamente ahí vive o no el imputado, cuando realmente sí vive ahí, y casi siempre él mismo o su familia son los que se niegan. Pasado ese filtro, hay que pasar al filtro de la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, en la que se siguen negando y los señores no pueden llevarlo. Y es hasta entonces, y solamente después de que se acredita la necesidad de cautela, ¿verdad? El delito que se impute merezca una pena privativa de libertad, ¿verdad? Y se demuestre que se ha resistido y evadido esa orden de comparecencia, como te acceden a dictar una orden de aprehensión. Una súplica, doctor Nájera, sí, un doctor. minuto, por favor, un minuto nada más. ¿Ya? Sí, claro. Bueno, pues hay mucho más que decir, pero finalmente podemos cerrar con una frase, con unas frases que me vinieron después de leer algún libro de Pietro Calamandrei, del elogio al juez, y dice: viva la verdad jurídica, muera la deshonestidad, vive el compromiso con la investidura, muera el desgano y la pobreza en la justicia, vive el apoyo a los pobres, muera el empobrecimiento de la función legal. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Javier Nájera González.